¿Qué hay después de la muerte? Esto pasa cuando un cabalista muere. En la vida, algunos buscan entender el sentido de todo, mientras que otros prefieren vivir apegados a lo que pueden tocar, ver y sentir. Para el cabalista, la muerte no es un temor, sino un tránsito natural, algo que forma parte de un ciclo eterno. Pero para la persona materialista, la muerte es el final de todo. Solo existe lo que se puede percibir con los sentidos, y cuando el cuerpo ya no funciona, todo se desvanece en la nada. La diferencia es que el cabalista ha vivido su vida con el conocimiento del Zohar, del Sefer Yetzirah y de la sabiduría profunda de la Cábala. Para él, la muerte no es el final, sino el inicio de un viaje hacia un estado superior, hacia la corrección de su alma. Sabe que su espíritu es eterno y que al morir, su alma simplemente se separa del cuerpo para ascender a niveles más elevados, donde la purificación y la rectificación de sus acciones continuarán. El cabalista no teme la muerte, la abraza con serenidad porque ha dedicado su vida a prepararse para este momento. En cambio, la persona materialista, aquella que solo vive para el aquí y el ahora, no ha preparado su alma. Vive ajeno a la realidad de lo que sucede cuando se apagan las luces del cuerpo. Solo sabe que, al morir, todo acaba. No hay nada más allá, solo un vacío eterno, y es este vacío lo que lo asusta profundamente. El miedo de lo desconocido lo consume, porque sabe que no tiene respuesta a lo que le sucederá. La muerte llegó a ambos sin previo aviso. En un segundo, sus cuerpos dejaron de existir, y lo que quedó fue lo que nunca pudo tocarse: el alma. El cabalista se encontró de inmediato en un espacio oscuro, pero familiar. No sentía miedo ni ansiedad. Había sentido antes este vacío, ese susurro profundo del Ein Sof, la luz infinita que conecta a todas las almas. Sabía que no estaba solo, que su alma se unía a las energías divinas que atraviesan todos los mundos. La luz comenzó a expandirse lentamente a su alrededor, como si el mismo universo lo estuviera abrazando. Él entendía lo que sucedía. Su alma ascendía hacia el Olam Haba, el mundo venidero, un lugar donde la corrección y la purificación de su ser continuarían. Estaba listo, estaba en paz. Pero en otro lugar, en un plano completamente diferente, la persona materialista experimentó algo totalmente distinto. La oscuridad lo envolvía, pero no era una oscuridad de descanso ni de paz. Era un vacío abrumador, uno que no podía comprender. Sintió que su cuerpo ya no existía, pero su conciencia seguía atrapada, flotando en un limbo sin rumbo ni propósito. El miedo lo invadió por completo, un miedo tan intenso que no podía pensar en otra cosa. No había respuestas, no había consuelo. Y lo peor de todo era que no entendía por qué sentía esa sensación de pérdida, por qué su alma no se encontraba en ningún lugar conocido. A medida que el miedo lo consumía, la luz que se había presentado ante el cabalista comenzó a desvanecerse y algo extraño ocurrió. La oscuridad comenzó a engullirlo todo, incluso las sombras de su propia alma. La sensación de estar perdido, de no pertenecer a ningún lado, se intensificó. Y entonces, el materialista sintió algo que nunca imaginó: una presencia, algo familiar, algo que lo observaba desde lejos, pero que no podía entender. En ese preciso momento, en el abismo más profundo de su desesperación, un ser de luz apareció frente a él, y aunque no podía verlo claramente, sentía su presencia. Era el cabalista, pero no estaba muerto. En cambio, era como una proyección de su propia alma, una representación de todo lo que el cabalista había aprendido en vida. El cabalista, con una calma insondable, le habló en un susurro, pero las palabras no eran sonidos, eran pensamientos directos. Lo que temes no es la muerte, sino el vacío que crees que existe después. Pero no estás perdido. No estás solo. Tú también puedes encontrar la luz. Pero para eso, debes liberarte del miedo que te ata. El materialista
Paralizado por la revelación, intentó hablar, pero las palabras se desvanecieron antes de salir de su boca. La luz comenzó a rodearlo, pero no de la forma que él esperaba. La luz no lo rescató. En cambio, le mostró algo más aterrador, la verdad sobre sí mismo, sobre sus miedos, sobre la vida que vivió sin preparación, sin comprensión. La luz no lo condenaba, pero tampoco lo abrazaba. Era la luz de la verdad, y la verdad a veces es más oscura que cualquier oscuridad. En ese momento, el materialista comprendió la cruel diferencia entre ellos. El cabalista no temía la muerte porque había vivido para prepararse para este momento. Y ahora, al enfrentarse al abismo, su alma encontró la paz. El materialista, en cambio, estaba atrapado en el vacío de su propia ignorancia, condenado a buscar respuestas en un lugar donde no las había. La historia termina sin una conclusión clara. El cabalista continúa su ascensión hacia la luz, mientras que la oscuridad sigue envolviendo al materialista. ¿Será que algún día encontrará la paz que tanto teme? ¿O quedará atrapado para siempre en su propio vacío? Si este mensaje resonó contigo, no te quedes en la oscuridad. Sígueme en la plataforma roja, deja tu comentario y guarda este video en tus favoritos. Atrévete a dar el paso y entra a la luz.